Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un domingo más en este su programa Visión País. Y el día de hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo. Él es César Combina, que nos acompaña y vamos a hablar la Visión País desde su perspectiva. Y lógicamente que vamos a tocar algunos temas de coyuntura que seguramente van a ser de interés de cada uno de ustedes. Muy buenas noches, César. Buenas noches, Andrés. Un gusto estar contigo en este programa Visión País. Después de tanto tiempo que nos encontramos, tenemos mucho que hablar, pero fundamentalmente vamos a tocar los temas que realmente le importa al país, que eso es lo que le tenemos que dar. Así es, bueno, en realidad ahorita la coyuntura está muy cambiante, hay muchas cosas que se están haciendo en paralelo y creo que lo que necesita el Perú es evitar estos distractores constantes que algunos medios de comunicación, que el propio gobierno, que el Congreso nos quieren dar para hablar de temas que realmente importan, los temas estructurales que son los que nos afectan día a día, ¿no? No, definitivamente. Y no solamente distraen a la ciudadanía, sino también nos quieren tomar de tontos sacando proyectos de ley entre gallos y medias noches. Y es lamentable que los partidos políticos, los ciudadanos que realmente tienen que levantar su voz de protesta desde las organizaciones civiles, todos callados. Y a mí ya me preocupa porque estamos todavía como que a mitad de gobierno, bueno, un poco menos, gracias a Dios, cada vez se va pagando el tiempo y vamos rezando que pase más rápido el tiempo. Pero es preocupante todo lo que se nos viene, César. Pero yo quiero empezar, primero que nos cuente, César, cómo está la situación de César Combina, que estaba construyendo un partido político y hoy ha firmado una alianza con un partido político estable, reconocido, que tiene representación en el Congreso. Cuéntanos, por favor, un poco de ello para entrar literalmente a lo que importa. Sí, Andrés, nosotros hemos tomado una decisión después de mucho meditarlo. Nuestro movimiento regional en Junín tomó una decisión de ampliarse a nivel nacional con una visión socialcristiana, con una visión abiertamente de derecha. Recorrimos el Perú tocando puertas para afiliar a personas, para convocar a jóvenes, para generar una propuesta nueva y diferente con miras al 2026. Lamentablemente nos encontramos, después de haber cumplido todos los requisitos, en un tiempo bastante rápido frente a otras organizaciones políticas, nos encontramos con un Jurado Nacional de Elecciones que tiene un filtro y quiere decidir Salas Arenas a quién dejar postular y a quién no. O sea, por ejemplo, ¿no? a Antauro Humala le dieron el pase, el ok inicial y luego el proceso de inscripción y la inscripción en menos de 6 meses. A nosotros ni siquiera nos dieron el pase inicial, ni siquiera revisaron una sola firma de las 30.000 que presentamos, ni siquiera revisaron un solo comité, simplemente nos dijeron que no podían revisar nada porque en el Excel de afiliados aparecían supuestamente tildes y ñes, como si en nuestro país no habría nombres y apellidos con tilde y con ñ. Pese a que arreglamos ese problema, dijeron que habían pasado las 48 horas de acuerdo al reglamento y que tomáramos la vía judicial si queríamos inscribir nuestro partido. Por otro lado tenemos el caso de, por ejemplo, el general Quiabra, que ya viene casi 3 años en proceso de inscripción su partido. Entonces, no hay una misma vara en el jurado para todas las organizaciones políticas y quien tiene una cercanía ideológica con el jurado, con Salas Arenas, con una visión política, termina teniendo su partido en menos de 6 meses. Algunos ni siquiera nos dejan presentar y a otros los están arrinconando contra las cuerdas, algo que ya lo hemos visto en otros procesos electorales con el Jurado Nacional de Elecciones, el caso del APRA, el caso del PPC, en donde el jurado se convierte en el gran elector, en el verdugo y en el decisor final frente a millones de peruanos que pierden el derecho de votar democráticamente por alguien, ¿no? Y no solamente eso, sino que el Jurado Nacional de Elecciones hoy se está encargando de caminar a cada uno de los partidos políticos ya inscritos y yo los veo pues como esos roñosos frotándose su mano diciendo ahora a quién me tumbo, ¿no? Y están sancionando a algunos partidos como por ejemplo por no tener un libro de actas en cada una de sus asambleas. ¿Qué cosa creen que son los partidos políticos? Los que realmente hemos militado y militamos en partidos políticos serios y conocemos la política de fondo. Un partido político no solamente es tener una estructura de tener una vivienda o un salón donde hacer las reuniones y en cada reunión hay que ir a firmar. No, señores, el problema es de que quienes han ideado, César, esta estructura son personajes que han sido contratados, que le ha costado millones al Estado peruano, contratados por la rata de Vizcarra, ¿no? En donde este miserable
ha puesto a su gente y ha puesto las normas de juego para destruir a los partidos políticos, y el día de hoy está esperando a que el Poder Judicial seguramente le dé luz verde a Vizcarra y pueda ser candidato, pero previamente tiene que hacer una depuración de partidos políticos. Justamente leí una notificación en el caso del partido del APRA, en donde de las 74 bases que tenía, bueno, formalmente presentadas ante el jurado, los comités provinciales, 64 estaban observándose por cosas como estas, ¿no? Y no saben que un partido, pues, es mucho más que eso. Un partido político son personas, no son locales, no son libros de actas. Esos procesos administrativos, lógicamente, que son necesarios acorde a las reuniones o al tipo de reuniones que se tenga que dar en un partido, ¿no? Pero normalmente la política se hace en las calles, no se hace en cuatro paredes, como seguramente estos tipos han alucinado, porque ninguno de los que ha preparado estas normativas, ninguno de los que ha preparado la ley de partidos políticos, jamás en su vida ha militado en ningún partido político. Ellos creen que los partidos políticos son como clubes. Exacto. En donde, claro, hay una asamblea general de socios, en donde se tiene que firmar, y además en donde, no sé, pues, por así decirlo, la sede del club de playa es lo más importante, ¿no? Entonces tú no puedes tener la sede del club de playa cerrada. Amigos, hemos tenido política sin locales partidarios. Hemos tenido ideología que se ha gestado en plazas y en calles. Actualmente tenemos un espacio interesantísimo que son las redes sociales, el internet y los espacios públicos, en donde el día a día se debate la política. Sin embargo, queremos hacer que un pequeño local, el alquiler de un local, además con contrato notarial, además con pago de servicios y todas las... Y con personal. Y con personal trabajando para un partido. ¿Cuándo se ha visto? Creo que los que yo en mi época, cuando he militado en el PPC, por ejemplo, tenían el local partidario en Breña. Sin embargo, tú veías que había una persona por ahí que limpiaba durante el día y básicamente en la noche, los martes se reunía la comisión política, los jueves se reunían los comités provinciales, pero tú no puedes tener, pues, una estructura abierta todo el día como si fuera, pues, esto una bodega, como si fuera un supermercado de las 24 horas. Además, la política en el Perú, como digo, se está haciendo en otros espacios y esta valla que han puesto de requisitos burocráticos, de requisitos económicos, donde si tú no tienes plata para mantener estos locales y para pagarles a los trabajadores, tú pierdes tu inscripción. Por otro lado, se ha flexibilizado a nivel de lo que es la simpatía de los partidos. No tenemos ahorita ningún candidato con más de 10% de intención de voto. ¿Qué cosa quiere decir? Que no tenemos ahorita instituciones políticas que tengan arraigo en la gente. Lo que tenemos que hacer es permitir que los partidos que se han inscrito, que se han reinscrito, compitan abiertamente por la simpatía de la gente, no quien puede alquilar un localcito mejor que el otro. Y fuera de eso también hay algo sumamente importante, que justo el otro día tuve como invitado al doctor Enrique Cornejo y tocábamos ese tema. Resulta que la ley ahora te impide poder convocar o invitar al buen vecino, al vecino que tenga las ganas de trabajar por su distrito, por su comunidad, sino que ahora lo tienes que obligar a ser parte de un partido político para que pueda ser el candidato al distrito, a la provincia, ¿no? O a la región también, y ya no se tiene la posibilidad de que los partidos políticos accedan a invitar al buen vecino, al que quiere trabajar. Ahora lo tienes que poner como militante de manera obligatoria. Y el Perú, lo que no saben muchos peruanos es que cada partido político necesita aproximadamente 11.000 ciudadanos para que puedan ser gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, consejeros y regidores. 11.000. La pregunta del millón es, ¿cuánta plata corre desde el narcotráfico, desde la minería ilegal, desde la tala ilegal, financiando a estos alcaldes y a estos partidos, ¿no?, para que puedan ingresar estos fascinerosos, muchos de ellos, para que puedan hacer los negociados una vez que lleguen? Y entonces yo quería preguntarte a ti lo mismo que le pregunté a Enrique. ¿Qué opinas tú de la posibilidad de que los cargos de alcaldes distritales y provinciales puedan estar a cargo de un concurso público donde puede entrar el mejor profesional de la jurisdicción? Yo creo que podría ser una innovación interesante.
especialmente a nivel de las alcaldías distritales, porque las alcaldías distritales son las más cercanas al ciudadano y son las que también han mutado en su propia concepción con respecto a algunas responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? Las alcaldías distritales deberían ser lideradas por un buen vecino, por un buen administrador, por alguien que pueda ver el tema de las áreas verdes, recojo de basura, Exacto. seguridad ciudadana en su zona, el tema del alumbrado público. Pero ahora vemos alcaldes distritales que lo que quieren es construir colegios. Lo que quieren es, tocan la puerta de los ministerios para construir grandes carreteras, pero no se dedican a legislar, por ejemplo, sobre el transporte menor, que está dentro de su responsabilidad. Entonces, y ahí se comienza a perder y se comienza a trastocar las responsabilidades. Si es que nosotros volvemos a lo que era la comunidad, la comuna, el municipio distrital pequeño, yo sí estaría completamente a favor, porque es una situación administrativa cercana al vecino, en donde el vecino tiene que ser el dueño de su distrito, no el alcalde, el rey de un feudo. Y a nivel provincial sí se podría apostar por una posición más política. Varias de las ciudades del mundo tienen a distintos alcaldes distritales, es más, nombrados, designados por el alcalde provincial y no son elegidos directamente porque son administradores locales. Entonces sí creo que se podría dar esta situación. Lamentablemente las mafias ya no están en los niveles necesariamente más grandes, sino también están en los niveles más chiquitos. Lógico. Y los municipios distritales han terminado siendo el gran faenón de distintas organizaciones criminales, ¿no? No, y fuera de eso, lo que podríamos evitar es la cantidad de corrupción que se genera dentro de cada uno de estos gobiernos locales pequeños, porque lo primero que hace, no solamente hablando de una municipalidad ya formada, sino de un centro comunal que quiere ser municipio, ¿no? Ya están pensando, hay que construir nuestro local comunal. Luego dicen, hay que construir nuestro local distrital. ¿Cuánto cuesta la construcción de uno de estos edificios para las municipalidades? 80 millones, 100 millones. Claro. Entonces, quieren hacer esa obra sí o sí para ganarse alguito. Entonces, ¿quién está detrás del financiamiento de estos alcaldes? Justamente estos facinerosos o muchos empresarios de la zona, en donde tienen su ferretería y tienen sus negocios y dicen, la mejor forma es meter a mi candidato y cuando él gane, todas las obras van a ser para mí, ¿no? Pero si ponemos a alguien que por concurso público logre su objetivo de ser autoridad, quienes quieran ser autoridad se presentan, el mejor currículum gana. Obviamente el currículum va acompañado de una entrevista en donde se pueda ver los antecedentes policiales, penales de la persona, y podríamos pasar un filtro creo que mejor, porque lamentablemente el Perú nos ha demostrado en muchos años ya que no sabemos votar, y eso es gravísimo, ¿no? No solo eso, Andrés, sino que además nosotros hemos pecado, creo yo, de ser más papistas que el Papa con respecto a los filtros para acceder a cargos públicos. Es más difícil ser candidato a practicante en un ministerio o en un municipio que ser alcalde de un distrito. Exacto. Porque para ser alcalde de un distrito tienes que vivir 2 años en el distrito y tener más de 18 años, creo que ahora lo van a modificar a 25, no sé si se ha logrado modificar. Pero igualito, estás hablando de que son requisitos que no tienen ningún tipo de filtro. No te piden ninguna carrera, no te piden ninguna especialización, no te piden no sé, transparentar, por ejemplo, a tu familia. No es posible, pues, de que haya distritos en varias zonas del Perú, y ni siquiera por decir distritos chiquitos, sino también en otras zonas como Trujillo, por ejemplo, donde padre, hijo, hermano, primo, todo el mundo va rotando por la misma municipalidad. En Huancavelica hay varios distritos en donde un grupo de hermanos se rotan la administración municipal de varios municipios. Entonces, sí, muy lejos, vi El Salvador. Y bueno, exacto, ni siquiera por ir tan lejos. Y todo esto también sería posible limitarlo a través de mayores filtros, porque si uno pone filtros, por ejemplo, con respecto a las contrataciones y con respecto a tu propia familia, entonces el que saldría electo a través de concurso público podría tener una mayor limitación frente a los temas políticos con su familia, ¿no? Yo creo que este es un tema, queridos amigos, y un tema, César, que podríamos proponerlo como ciudadanos ante el Congreso de la República para que se vaya evaluando, y esperemos que en el próximo Congreso, en el año 2026, se pueda discutir estos temas, porque la verdad es de que no puede ser posible que hoy por hoy los partidos políticos que se vienen formando, los que se acaban de reestructurar y los que ya vienen de tiempo tratando de sostener su partido,
tengan ahora la corresponsabilidad de poder asumir el reto en tan poco tiempo de ir armando todo lo que tienen que armar, que es un arsenal. En los años 80, queridos amigos, sin la necesidad de tener una ley de partidos políticos como esta, asumían las responsabilidades personas que realmente querían su distrito, su ciudad, su provincia, su región, ¿no? Y las propias autoridades, que muchas de ellas trabajaban incluso ad honorem. Oiga, el Sendero Luminoso los mataban, asumía el teniente alcalde. Lo mataban al teniente alcalde, asumía de manera valiente. Muy pocos eran los que se iban y se escapaban, lógicamente, porque tenían otra forma, tenían otra chispa de hacer política, otra sangre, por así decirlo, ¿no? Lamentablemente el día de hoy estamos tambaleando en eso, pero lo interesante, César, es de que has logrado hacer una alianza política con Avanza País. Sí, nosotros teníamos dos opciones, ¿no? Acudir a la vía judicial, que de acuerdo a lo que habíamos averiguado nos iba a bloquear a los 30.000 afiliados de nuestro partido Cambio Ciudadano, nos iba a bloquear la participación en el 2026, lo cual iba a ser una situación pues completamente irresponsable frente a tanta gente que merece ser candidato o que merece ejercer su ciudadanía en varias regiones del Perú. Y la otra opción era buscar poder desarrollar una alianza ideológica con algunos puntos que nos puedan unir, ¿no? Conversamos con el PPC, conversamos también con otro partido que también tiene una línea ideológica similar, como Sí Creo, y también conversamos con Avanza País. Realmente con Avanza País tuvimos un encuentro mucho mayor a nivel de las propuestas, por ejemplo, sobre reducción del Estado, reducción del gasto público, sobre lucha contra la corrupción y también de una reforma necesaria que se tiene que hacer sin miedo sobre la descentralización. La descentralización es un proceso necesario, es un proceso urgente en el Perú, pero una buena descentralización. Lo que hemos hecho es delegar funciones y funciones que se han triplicado o cuadruplicado. Entonces tenemos, por ejemplo, direcciones regionales de agricultura, pero también tenemos la oficina de Agrideas, también tenemos la oficina, ahora no sé cómo se llama, pero es Sierra y Selva Exportadora, también tenemos la oficina separada de el Banco Agrario. Entonces, al final, cada uno actúa como una oficina autónoma, cada uno duplica o triplica la burocracia, y cuando el campesino acude a buscar ayuda, al final no recibe el apoyo necesario. Eso solo en agricultura. Ahora imagínate en seguridad ciudadana, ahora imagínate eso en los programas sociales, que desde que terminó el gobierno de Alan García no ha habido una política seria de política social para reducción de la anemia, y vemos los terribles números. La anemia ha vuelto a crecer el hambre, ha vuelto a crecer la pobreza monetaria, y si hablamos ya de pobreza a nivel multidimensional, estamos terribles, ¿no? Hemos retrocedido más o menos unos 20 años en lo que habíamos avanzado. Entonces, sobre la base de este acuerdo, nosotros vamos a participar dentro de las elecciones internas para tener diputados, candidatos a diputados en la lista de Avanza País, y tener la representación también de candidaturas a nivel regional y local. Ahora estamos trabajando muy fuertemente nuestro partido, junto con Avanza País, en Huánuco, en Pasco, en Junín, en Huancavelica, en Cusco, en Puno, en Arequipa, en Ica, en Piura y en Trujillo y en Loreto, que son las regiones en donde se nos ha dado una coordinación mancomunada, ¿no? Genial. César, permíteme ir a un corte comercial. Regresamos, queridos amigos, para seguir conversando sobre la coyuntura del país con César. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional, razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo.
Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho te espera con los brazos abiertos. Seguimos aquí, queridos amigos, con César Combina, hablando justamente de cómo está aconteciendo la política en el Perú. Y quiero ir de fondo en esta segunda etapa del programa para hablar de lo que acaba de acontecer en estos últimos días, en esta última semana en el Congreso de la República, donde se están modificando, se están aprobando leyes no en favor de la población, sino en favor de las grandes empresas, de las AFPs, y de todos quienes seguramente han sido aportantes de algunas campañas electorales, que eso ya se está discutiendo en la vía judicial. César, ¿qué opinas respecto a esta última aprobación en el Congreso de la retención obligatoria de los impuestos para las AFPs entre el 2 y el 5% de los ingresos que van a tener los trabajadores independientes? Esta reforma que ha querido hacer y que está imponiendo el Congreso, o sea, ha querido hacerlo como reforma, pero lo que han terminado imponiendo es una deforma. Así es. Porque, hay que decirlo con todas sus letras, beneficia directamente a las grandes empresas y beneficia directamente a un lobby vinculado a las empresas de AFPs y a sus grupos empresariales, porque no solamente son las AFPs, son varias empresas involucradas. ¿Y por qué se da esto? Porque la línea de debate que existe para esta reforma del sistema de pensiones no pone al ciudadano y al desarrollo individual en el centro, sino que más bien pone al sistema como lo más importante. Entonces, claro, está bien las críticas que mucha gente hizo a los retiros dentro del sistema. Yo también he sido crítico de los retiros porque, claro, en la pandemia había necesidad de un retiro. Eran retiros indiscriminados. Había necesidad de otro retiro, perfecto. Pero ya 7 retiros era una irresponsabilidad, claro. Pero tú no puedes poner por encima de las personas, de los aportantes, al sistema de pensiones. Entonces, esta situación que ha ocurrido beneficia al sistema, no nos beneficia a nosotros. Y por otro lado, combate algo que todos los peruanos soñamos que se cumpla, que es la formalización de las empresas, la formalización de los trabajadores. Si vamos a comenzar a obligar a que todos los que ya pagan impuestos a través de la emisión de un comprobante de venta, de un recibo por honorarios, sean obligados a tener el pago de una retención para su AFP, lo que vamos a hacer es que mucha gente va a preferir no emitir esos recibos. Por tanto, no solamente van a querer cobrar negro, claro, van a y al empleador le va a convenir pagar en negro. Van a irse por la informalidad, van a irse por no pagar impuestos, van a irse por no pagar la pensión y al final nos vamos a quedar sin soga y sin cabra. ¿Por qué? Porque va a bajar la recaudación tributaria y no se va a generar el impacto en el sistema de pensiones. Por otro lado, no solamente tenemos este problema, tenemos el problema de que ya no se puede retirar el 95.5%. Y esto es gravísimo. A los menores de 40 años. Claro, porque el dinero de las pensiones es de las personas. Entonces, la idea de un nuevo sistema era flexibilizar el manejo de este dinero. Yo no digo que alguien se lleve el 95.5% de su dinero mañana y lo retire como si esto fuera pues una cuenta corriente del banco. Pero sí podrías poner, por ejemplo, tiempos cada 6 años, cada 7 años o cada 10 años, de acuerdo al cálculo que se puede hacer, para movilizar tus fondos hasta en un 95.5% a otra opción que te dé mejor rentabilidad. Entonces, así no te quedas amarrado con una AFP, sino que la podrías movilizar a otras, generando mejor competitividad y mejores pagos de intereses para los afiliados. Lamentablemente esta deforma juega al no mercado, al mercantilismo total, y luego pone además una cereza del pastel que a mí me parece positiva, que es la pensión por compras, la pensión por consumo, que a mí me parece positiva.
Pero en el marco de todo esto no va a jugar para la formalización. Exacto. Lo positivo de apostar por la pensión por consumo era que cada uno de los peruanos nos preocupemos en pedir nuestro comprobante de venta, nuestra factura, nuestro recibo, nuestra boleta, cada vez que consumimos algo, porque generamos Nos un va a beneficio beneficiar. directo. Así es. Pero si ahora tú has generado todo este sistema que va a promover la informalidad, realmente nadie va a sentir el beneficio y nadie va a querer promover justamente esta formalización. No, pero algo peor. Vamos a suponer de que yo me pongo de acuerdo con mi empleador y me pagas en negro. Entonces, igual yo necesito generar mis recibos o mis boletas electrónicas. Entonces, yo cobro en negro, ¿no? Que tengo un depósito en mi cuenta de banco y empiezo a consumir. Pero no tengo cómo justificar lo que ingresó, porque lo cobré en negro. Pero sí estoy consumiendo. Entonces, esa contradicción va a generar mucho más informalidad, pero al margen de la informalidad va a generar un caos en el Perú, porque van a llegar momentos en donde la ciudadanía se va a hartar de este sistema, del cual ya estamos hartos todos los peruanos, ¿no? Hay personas, a ver, vamos a suponer, ¿qué vamos a hacer con estas personas que durante toda su vida de repente han sido empleados X y han generado o han vivido, o viven del día a día y tienen 50, 55, 60 años? Entonces, hoy por hoy, un empleador va a contratar los servicios de un electricista, de un gasfitero, de lo que sea, y este señor va a empezar a trabajar y va a tener que emitir un recibo por honorarios. A una persona de 55, 60 años le vas a seguir reteniendo para que pueda, entre comillas, tener sus ahorros 20 años, para que después de 20 años pueda ganar 600 soles como mínimo, y siempre y cuando pueda también tener un monto directo por el consumo que hace. La clase pobre, que es el 30% del país, va a poder tener gastos de 1.000, 1.500 o 2.000 soles para que se le pueda retener un ahorro anual de 120 soles aproximadamente en la vida. No hay forma. No existe forma de matemáticamente hacer que eso sea posible. Justo leía y veía algunos reportajes respecto a este tema donde establecían de que aproximadamente en los 20 años que el Estado peruano cree que la gente va a ahorrar de manera consecutiva, algunos otros dicen, no, normalmente una persona natural puede ahorrar en 40 años, porque 40 años es su vida útil laboral. De los 40, pues que sean 20. Está científicamente probado de que aproximadamente aportan 7 años. Y de esos 7 años es en donde literal las AFPs retienen los recursos que el día de hoy tienen, ¿no? Porque un año puedes trabajar como independiente, pero luego te nombras o luego simplemente cambias de empresa, te quedas sin trabajo y otro año estás así. Estás haciendo taxi, vendiendo cosas. En fin, que eso es el común denominador de la ciudadanía. Los grandes beneficiados es justamente la gente que tiene empresas estables, trabajadores estables, que es un cúmulo de ciudadanos muy reducido a nivel nacional. ¿Qué hacemos con los pobres del Perú? O sea, ¿cómo hacemos que esto cambie, César? Porque lo que yo creo, perdóname tú, sí, es que los partidos políticos que han sido apenas 38 votos, porque encima han votado con una mayoría del quórum que había en el Congreso, 38 personas han decidido por todos los peruanos entre gallos y medias noches, y los que han votado, está probándose en el trayecto de estos juicios que se vienen teniendo, de que las empresas que han sido las financistas de estos partidos políticos en algún momento son las dueños de las AFPs. ¿Cómo haríamos? Donde hay además un claro conflicto de intereses. La realidad es de que el Congreso, una de las principales labores que debería tener la Comisión de Ética, una comisión ahorita que es inservible, que realmente es un saludo a la bandera, pero uno de los principales retos que tendría una nueva Comisión de Ética desde el 2026 para adelante es ver los vínculos, los lazos, las influencias que tienen los votos de los parlamentarios para solicitar que se abstengan de participar. Ese debería ser, mira, el trabajo ahorita de la Comisión de Ética me parece
que en lugar de solamente pensar en sancionar, debería ser prevenir el tráfico de influencias, prevenir los lobbies innecesarios. ¿Por qué? Porque todo el Perú sabe quién ha financiado qué campaña. Todos los fondos partidarios son públicos y transparentes. Entonces, ¿cómo es posible que los que te financian la campaña terminen siendo beneficiados por una ley que tú propones y que tú votas? Lo lógico sería que, por ejemplo, si hay una ley que beneficia directamente a mi familia, yo como congresista diga, bueno, me abstengo de votar porque es una ley que tiene una incompatibilidad con el tema ético. Pero aquí no, aquí ha sido sostenido por este grupo, sostenido por Fuerza Popular, y eso es lo que sabemos. No sabemos tras bambalinas cuál ha sido la negociación con el resto de grupos y con el resto de congresistas. Y tú has dado en el clavo. Todo el objeto de estos cambios legislativos del sistema de pensiones va para ver aproximadamente al 20 al 25% de los peruanos. Es decir, al que trabaja en una gran empresa, al que trabaja en una MIPE pero a nivel formal, o el que trabaja en el Estado. Si tú estás en esos tres grupos, de una u otra forma este marco jurídico te va a impactar directamente, para bien o para mal. Sin embargo, el otro 75% de peruanos ni siquiera va a tener la menor idea de qué hacer en este proceso. Así es. Entonces, vas a tener a personas que por ahí compran, no sé, se les ocurre comprar una medicina, compran la medicina y no van a tener la posibilidad de defender su porcentaje de la pensión por consumo, porque ni siquiera se van a enterar. No ha habido una correcta difusión de cómo va a funcionar esto, no hay una correcta reglamentación, no va a ser inmediato ni automático. Entonces, las personas que no estén dentro del sistema formal, que son la mayoría de peruanos, no van a ver ningún beneficio, y peor aún, cuando intenten formalizarse, van a ver esos problemas que tú dices, ¿no? Yo tengo 45 años, tengo 60 años, ¿qué hacen reteniéndome y quitándome esa platita del bolsillo que quizás me ayudaba a terminar de pagar una deuda o a no pasar hambre un mes? Porque recordemos que en este momento la crisis económica está tan grave que 5 soles pueden salvar. Pueden sacar de misio a alguien, pueden salvar el día a una familia. Perdóname, César. Hay personas y familias que tienen que comer con 2 soles un menú. Y de acuerdo a la última encuesta, estaban presentando también esta situación de cuántas veces comes al día, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, había una gran cantidad de familias, alrededor del 10%, que compra un menú y lo divide entre 2 o 3. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y soy testigo fiel de ello, porque dirijo una asociación, el Colectivo Ciudadano por la Democracia, que hemos estado caminando muy de cerca en las ollas comunes de Villa María del Triunfo, ¿no? Y estas familias, literal, estas ollitas cocinan para aproximadamente 20, 30, 40 familias, y cada familia para cada menú paga 2 soles. Pero hay quienes vienen y le dicen, porque yo he sido testigo de eso, tengo solo 5 soles, pero necesito llevar 4 menús. ¿Cómo haces? Entonces, obviamente, en ese momento que yo me gané el pase de ello, dale los que necesitan, ¿no? Yo cubro, ¿no? Pero así viven. Y así viven miles de familias en todo el Perú. Lo que pasa es de que muchos de estos amigos que están en el Congreso, los políticos que están tomando decisiones, toman decisiones obviamente para sus propios intereses y no conocen la realidad de las comunidades. Váyanse a un hotel en Huancavelica, por ejemplo, y hay hotelitos en donde tú te quedas hospedado en el hotel, ¿no? Que son hoteles muy pequeños. Señor, deme una boleta electrónica. Joven, no tengo boleta. ¿Le puedo deber? Así te dice. ¿Te puedo hacer a mano algo? Porque hasta ignoran la materia, ¿no? Entonces, así como ese tipo de servicios hay en todo el Perú, que esta gente no conoce, obviamente. Claro, ellos la realidad no la ellos conocen. viven en una burbuja, en donde, claro, cuando hacen su semana de representación para justificar sus gastos, seguro tienen pues no van al hotel del pueblo, no utilizan un mototaxi. No, llegan al mejor hotel de la capital de la provincia. Claro, llegan al mejor hotel de la capital de la provincia, tienen un servicio de taxi de lujo que los recoge, etcétera. Se van en avión, porque la mayoría de peruanos se moviliza en colectivo, la mayoría de peruanos se moviliza en bus, la mayoría de peruanos se moviliza en mototaxi. Entonces, hay algunas situaciones que creo que estos malos padres de la patria no solamente están generando por
su beneficio personal, sino también por un terrible desconocimiento de la realidad. Y el desconocimiento de la realidad, hay que decirlo, hace tanto daño como enriquecerse públicamente utilizando el Estado. ¿Por qué? Porque tú estás destruyéndole la vida a las personas pensando que estás haciendo algo bueno. ¿Cuántos de estos congresistas no habrán ni leído el dictamen, no habrán ni siquiera analizado las estadísticas del impacto de ese dictamen que han votado y todavía van a salir en entrevistas diciendo que han salvado a los pensionistas, que han salvado a los jubilados, que han salvado el sistema de pensiones? No, en lo absoluto. A ver, por favor, hay una cosa muy real, señores. En el 2026, el próximo Congreso que entre, estoy casi convencido que esta ley que están haciendo, que es una ley mamarracho, la van a tirar al tacho de la basura. Y les aseguro ello, porque están yendo en contra de los ciudadanos y de los pequeños emprendedores. ¿Por qué no se preocupan, por ejemplo, para poder iniciar el proceso de formalizar en el país, en homogeneizar los tupa de las municipalidades, por ejemplo? Sería una gran cosa, porque el problema es de que cada gobierno local hace a su modo y acomodo lo que realmente les interesa. Te voy a contar en el caso de Ayacucho, tú también eres provinciano y seguramente me vas a entender, César. En Ayacucho resulta que tú quieres abrir una discoteca o un bar o un karaoke o un lugar de esparcimiento nocturno y en el Tupa no aparece ninguno de ellos. Entonces, abres un restaurante y lo conviertes en un bar o en una taberna, entonces ya te convertiste en un informal, ¿no? Pero sin embargo, viene la SUNAT y te apedrea porque necesariamente tienes que pagar tus impuestos y tienes que hacer todo lo que realmente estás haciendo, pero tampoco no puedes ejercer al 100% tu negocio o no lo puedes explotar porque el municipio no te entregó la licencia para eso. Entonces te cierran el negocio y la SUNAT no te perdona, te sigue cobrando. Te vuelven a cerrar el negocio y así. Y eso se convierte en un círculo vicioso hasta que el alcalde te cansa a ti como empresario y no te queda de otra que mandar a tu soldado negociador y con el alcalde transar un monto mensual para que te deje trabajar. Para que no se aparezcan los inspectores. Exactamente. Entonces yo conozco a personas en Ayacucho, empresarios que pagan entre 15.000 a 20.000 soles mensuales para que les dejen funcionar una discoteca. Y esa es una realidad en todo el Perú o en casi todo el Perú, incluido Lima. Exactamente. Incluido Lima. No solamente, claro, en Huancayo también ocurre lo mismo porque los tupas y cada municipalidad hace lo que se le da la gana, pero también viven en el planeta que les gusta vivir, Exacto. ¿no? O sea, ¿cómo ignorar la necesidad de recreación? ¿Cómo ignorar la necesidad de, por ejemplo, de tener espacios hasta para los turistas? ¿Por qué? Porque hay distintos rubros dedicados al esparcimiento y al turismo, en donde están los casinos, en donde están los karaokes, en donde están los restobares, pero también espacios folclóricos, por ejemplo, que terminan cayendo en un limbo, pero ese limbo no es por gusto, ese limbo es aprovechado por las autoridades para generar corrupción, Exacto. para generar extorsión. Entonces, por ejemplo, eso sería interesantísimo, presentar un proyecto de Tupa nacional para lo que es temas de emprendimiento. Ya luego, si quieres sacar tu partida de matrimonio, bueno... No, eso son ya otras cosas. Ya son otras cosas. Acá la idea Pero la idea es de que no tengamos estos huecos que promuevan la corrupción. Y no solo la corrupción, sino que hay que darle facilidades al ciudadano para que puedan emprender un negocio y no se caigan por temas absurdos de documentaciones que muchas veces no les sirven para nada a los ciudadanos. Y así como esas, yo creo que una propuesta disruptiva para poder mejorar la economía del Perú debe ser justamente tratar de homogeneizar en todo el país y en todos los ministerios y en todo el Estado peruano la facilidad documentaria que deberíamos de tener. Es decir, tener todo en un sistema de redes en donde, por ejemplo, me permita, si a mí me da la gana, inscribirme en un partido político desde mi casa. Me inscribo en el Jurado Nacional de Elecciones, le doy clic porque esa es mi voluntad. Entonces ustedes solamente me hacen el trámite en el sistema y listo. Pero me tienes que tú exigir todo lo que me exiges para pertenecer a un partido. Imagínate. Y mira, no solamente es el tema de la informalidad, como tú has señalado, a nivel económico, que es terrible porque no nos permite generar economía, empleo, tranquilidad a las familias, sino que también vivimos en un país informal en todo sentido. Así es. Lo que tú has dicho es completamente real. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, en este momento,
el Jurado Nacional de Elecciones ha eliminado la opción de renuncia de partidos políticos por internet. Existió en un momento, más o menos unos 2 años, existió que tú llenabas tu formulario, lo escaneabas, ponías tu huella digital, tenías tu DNI electrónico y podías renunciar por internet. Ahora el jurado lo eliminó con miras al proceso electoral 2026 y solo se puede renunciar de forma presencial en las oficinas del jurado, que son en las capitales de región. Entonces, por ejemplo, me ha pasado el caso porque justamente estoy viendo esta situación. Tenemos un grupo de afiliados a Cambio Ciudadano que va a postular a la alcaldía provincial de Datem del Marañón. Para su renuncia, la renuncia de algunos candidatos a regidores o alcaldes que están en algunos movimientos regionales, tienen que viajar de Datem del Marañón a Yurimaguas, de Yurimaguas a Iquitos. Imagínense ese trámite solamente para ejercer tu derecho de renunciar a una organización política. No, pero peor que eso, señores del Congreso. Tanto que nos están tonteando hace rato con que si se eliminan o no se eliminan los movimientos regionales. Si ya sabemos todos que se van a eliminar, ¿por qué no acelieran el proceso? Se elimina ello y todos los militantes de estos movimientos quedan libres. En vez de que estén yendo hasta las oficinas personalmente a renunciar. ¿Cuánto les cuesta el pasaje? Acá en Lima, el que quiere ir a renunciar a cualquier partido político tiene que irse hasta el centro de Lima. Horas hombre, el costo del pasaje, la colaza que te vas a comer ahí. Y además tiene un costo la renuncia de 44 soles. Entonces ya mira, con eso realmente una persona que no tenga tiempo, que no pueda dejar de trabajar y que además no tenga recursos económicos, básicamente no puede participar en el 2026. Y ese buen vecino del que hablábamos inicialmente va lamentablemente a quedarse con las ganas de querer ser autoridad porque no va a poder tener ni siquiera derecho a competir. Pero todo esto justamente lo ha ocasionado la rata inmunda de Vizcarra, que hay que tratarlo así, porque no hay otra forma, ¿eh? Hay que tratar así a estos miserables que quieren volver a destruir la política peruana y lo han generado justamente para evitar de que los partidos políticos puedan lograr sus objetivos comunes, ¿no? de hacer el trabajo político social en nuestro país, y este desgraciado quiera interponerse ante todo ello como un disruptor y meterse a ganar las elecciones en el 2026, que obviamente el país no lo puede permitir. Ni a él y mucho menos a su partido, que se habrá rodeado, sabe Dios, de qué tipo de ratas. Mira, en el caso de Junín nomás, han cambiado de candidato regional ya 3 veces. Cada uno de los candidatos ha dado una versión diferente, precandidatos ha dado una versión diferente, pero todas hablan de cobros, hablan de mafias internas en el partido. Y claro, no se están comportando como una organización política, sino más bien como una organización criminal. Y claro, Vizcarra, como tú lo dices, es una persona que es la mente criminal que ha elaborado toda esta destrucción sistemática. Esta destrucción del sistema político no es natural. Nosotros teníamos partidos que venían compitiendo tradicionalmente, inclusive con la valla electoral, venían participando de 3, 4, 10, 20 procesos continuos. Sin embargo, llegó Vizcarra y qué casualidad que todos murieron. Qué casualidad que cuando llegó Vizcarra aparecen 60 partidos. Qué casualidad que cuando llegó Vizcarra ya se agudiza la crisis política. No es casualidad. Él tiene muy claro que divide y vencerás. Y como tú has dicho, se necesitan para participar 11.000 personas a nivel nacional y aproximadamente, y creo que ningún partido lo va a poder lograr. Así es. Ningún partido en estos momentos tiene esa capacidad de movilización, incluso los tradicionales van a sufrir mucho también para hacerlo, y esto va a beneficiar a una sola persona que está metiendo millones de dólares en vallas publicitarias en la puerta de cada ciudad del Perú, sin ni siquiera poder ser candidato. Porque a mí me sorprende que el jurado, que la OMPE, que salta a poner multas a los regidores que no declararon 1 sol de aporte o 0 soles de aporte a su campaña el 2022, no le dice nada de los millones de aportes que se están lavando con los lagartitos, con las pintas de Vizcarra, con los letreros de Vizcarra. Gratis, eso no es. Eso está costando a la campaña de Vizcarra una millonada y tarde o temprano yo creo que va a tener que pagar por todo lo que nos hizo. No, sí, yo el otro día estuve en Huancayo, dicho sea de paso,
y desde la entrada a la ciudad de Huancayo, pues es como una panamericana, ¿no? Enorme la entrada, todas las paredes pintadas de Vizcarra. Y yo más o menos les doy un cálculo, porque lógicamente estamos metidos en política y conocemos estos detalles. Aproximadamente 100 pintas en paredes, aproximadamente cuesta entre 15.000 a 20.000 soles. Este señor se debe de haber hecho unas 500 pintas por ciudad. Así es. Porque está pintado Huancayo, Ayacucho, Cusco, están pintando todo el país, fuera de las vallas y los paneles o los grandes paneles que tienen un costo superior a las pintas, ¿no? Desde ahora, imagínense cuánto le va a costar a Vizcarra de acá hasta el 2026 promocionar su nombre y todo. Obviamente sabemos de que él no puede ser candidato, pero seguramente va a meter algunas ratas por ahí o quiere meterlas para que lo libren de la cárcel. Estimado César, yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este programa. Hace rato estaba ya esta conversa pendiente. Espero poder tenerte nuevamente en el programa en un momento seguramente de mayor debate político y con la coyuntura que nos pueda acompañar. Te agradezco muchísimo y agradezco a cada uno de ustedes, queridos amigos. Tus palabras, por favor. Muchas gracias, Andrés, amigos. Y yo lo único que les quiero decir es que en este mes que tenemos, métanse a política. Porque de nada nos va a servir quejarnos si nosotros no participamos. Si ustedes, los buenos, los que se han esforzado, los que pagan impuestos, no se meten, es probable que le dejemos libre el camino a los mafiosos, a los malos, a los corruptos. Y no importa en qué partido, no importa de qué ideología sean, no importa si son de derecha, de izquierda, de centro, participen y recuperemos el país en 2026. Gracias, César, y gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos. Nos encontramos el próximo domingo en su programa Visión País. Muy buenas noches.